versículo 11 de Gálatas capítulo 2. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, queremos presentarnos delante de tu presencia, Padre amado, ya no para cantarte, ya no para exaltar y orar, Señor, sino ahora para que nos hables, Señor. Te pido pues que te valgas de la exposición de la palabra, Señor, para poder consolarnos, exhortarnos, llamar nuestra atención, Señor, nuestras conciencias, Padre amado. Válete de este medio, Señor, de la predicación de tu palabra, Padre amado, para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Padre, ayúdame a mí, a mi persona, para exponer esta sección, Señor, que es difícil, que demanda autoridad, que demanda seriedad. Te pido que me ayudes a mí a poder mantener un balance, Señor, tanto de autoridad como de gracia y amor, Señor, por favor. Te pido que me ayudes para comunicar el mensaje con sabiduría, sencillo, Señor, por favor. De igual manera te pido por la iglesia, Señor, que oye este mensaje. Te pido que les des, que los inquiete cuando tengan necesidad de dormirse, que puedan estar atentos, Señor, para escuchar tu mensaje para hoy, Padre amado, por favor. Te pido que sea de bendición para sus almas, Señor, y que sea de bendición también cuando escuchen este audio los otros hermanos, Señor, por favor. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que le he puesto a esta predicación se llama una verdad innegociable o una verdad no negociable. ¿Por qué? Ya que aquí vamos a ver una experiencia de Pablo que nos narra acerca de esta confrontación que tuvo Pablo con Pedro. Pero antes de eso, quiero introducirnos acerca de la tolerancia. La tolerancia es un don o es algo bueno en sí mismo, pero cuando la tolerancia excede sobre la misma verdad o autoridad de la palabra de las Escrituras, es dañina y puede acarrear consecuencias. Hoy lo podemos observar en muchas iglesias. Aquí pueden estar entendidos acerca de lo que es la disciplina eclesiástica. Recuerden que la disciplina eclesiástica se puede dividir en dos, por lo menos la correctiva y la informativa. Ahora, cuando las iglesias no practican esta disciplina eclesiástica, ¿qué sucede?
comienzan a acarrear una serie de consecuencias tanto en el liderazgo como en los creyentes, viviendo una vida desordenada, una vida que no va conforme a lo que el Evangelio narra. Es por eso la necesidad de la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia. Ahora, no solamente a los miembros con miembros, sino también de parte del liderazgo. En esta sección vamos a ver a Pablo reprendiendo a una columna, a uno de la reputación, en este caso a Pedro. Yo le preguntaría a usted, ¿usted sería capaz de exhortar, de corregir al apóstol Pedro? ¿O al mismo Pablo corregirlo, exhortarlo y más en público? Con eso ya entendiendo, aquí vemos a Pablo valientemente, y lo vamos a tomar como ejemplo de la manera en que él se conduce a través de esta exhortación. Volvamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Acá vemos que esta historia continúa. No es la división de lo que se enseñó la semana pasada, sino que continúa. Pablo desde el versículo 11 del capítulo 1 comienza a narrar 3 experiencias acerca de él defendiendo su ministerio y el mensaje que predica. En el capítulo 1 de Gálatas vemos cómo Pablo de manera breve hace una introducción, una salutación a la iglesia de Galacia, breve, muy breve, y luego va a lo que compete, a lo que es el Evangelio, en la preocupación de Pablo. Él habla de que, versículo 6 del capítulo 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En la iglesia de Galacia se habían introducido unos falsos hermanos para enseñar, para obligar a los gentiles a que guarden la ceremonia, que guarden la dieta y se circunciden y guarden los mandamientos. Entonces Pablo escribe esta carta con el fin de corregir, exhortar, porque fueron arrastrados algunos hermanos. Y él dice, y esto lo vamos a tomar mucho en cuenta, dice, versículo 8 del capítulo 1, mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema dice o hace referencia a que la maldición de Dios caiga sobre aquel individuo. Y vemos acá a Pablo muy celoso sobre ellos quien predican otro evangelio. Miren esto. Él se coloca como más si aún nosotros o un ángel del cielo. Normalmente vemos a los ministros o a los líderes como personas inefables, sin error, como quisieron hacer en la Iglesia Católica con Pedro. Ellos dicen que fue el primer papa. Incluso este acontecimiento que vamos a ver el día de hoy, ellos lo niegan y dicen que fue mucho antes, o dicen también que es otro Pedro. Una cosa incoherente, porque ellos levantan y exaltan la figura de Pedro como alguien intachable. Pero aquí vemos cómo Pedro fue arrastrado por los judaizantes. Él continúa entonces narrando 3 experiencias. En el versículo 11 del capítulo 1 comienza a narrar 3 experiencias. Él habla acerca de lo que él era antes de la conversión, un perseguidor de los cristianos, y Dios se le aparece en medio del camino de Damasco y lo confronta y le dice: ¿por qué me persigues? Y luego vemos también cómo Pablo narra luego de su conversión cuando va a Arabia, al desierto. Posiblemente ahí fue donde fue educado por Dios mismo. Fue prácticamente limpiado de la levadura del que él enseñaba antes, de los fariseos, toda la ley moral. Él tuvo que estar un tiempo a solas para poder cambiar todo su entendimiento con respecto a lo que él enseñaba antes. Recuerden que Pablo era fariseo de los fariseos y pertenecía al grupo de los Sanedrín. Era alguien bien instruido, pero ahora es confrontado por Dios mismo, por Jesucristo, y es obligado a abandonar o a cambiar su contexto, su entendimiento con respecto a la iglesia de Dios. Es por eso, amados hermanos, hacer un punto aquí, que Pablo
Él no se fue directamente a enseñar o a tener un ministerio tan pronto. Él fue formado, tuvo un tiempo de formación donde él fue instruido por el mismo Dios, pero fue formado. No fue un neófito para darle un ministerio de misionero. Así que tenerlo claro, hermano, que cuando Pablo se convierte, él dura un tiempo donde estaba en Arabia, en el desierto, a solas, cambiando su teología, cambiando su forma de entender todo el misterio de Cristo. Además, tampoco fue instruido por apóstoles. Una de las acusaciones de los fariseos, o mejor dicho, los judaizantes, los cristianos, o los judíos que se habían convertido en cristianos, es que acusaban el ministerio de Pablo. Y acusaban que el mensaje que él enseñaba promovía la carnalidad o promovía el pecado, ya que si somos salvos por solamente la fe y no por cumplir los mandamientos, entonces demos rienda suelta a nuestro pecado. Entonces él era mucho acusado por eso. Más adelante, cuando él dice, versículo, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Después de 3 años fue que él va a Jerusalén a visitar a Pedro. Pero dice en la misma narración que duró 15 días. Como vimos la semana pasada, esto no era suficiente como para tener o para ser enseñado por los apóstoles el mensaje que Pablo enseña. Y de ahí nos vemos más contactos de los apóstoles con Pablo. Después de los 14 años, Pablo vuelve a ir a Jerusalén con respecto al concilio de Hechos de los Apóstoles. Si se acuerdan, porque eran los de Jerusalén, los ancianos y los pastores de Jerusalén que estaban judaizando. O sea que no era en Antioquía, donde estaba Pablo, sino dentro de la iglesia de Jerusalén que estaban levantándose falsos maestros. Y es por eso que se da el concilio de Jerusalén. Vimos pues que Pablo no va al concilio de Jerusalén para recibir una aprobación de los apóstoles, sino más bien para que él ya había pasado por el primer viaje misionero, es decir, que ya tenía más o menos la mitad de su ministerio. Es decir, que Pablo no era un nuevo convertido, después de 14 años ya no era alguien que estaba apenas aprendiendo, sino más bien ahora va a ese concilio con el entendimiento necesario y además con argumentos. Y él va con 2 personajes, a Tito y a Bernabé. Bernabé era judío de la región de Chipre y Tito era griego. Pablo tenía la intención de llevarse estos 2 varones para el concilio con el fin de mostrarle a ellos que sí se puede tener compañerismo, tanto los gentiles como los judíos. Y además ellos estaban queriendo circuncidar a Tito. Pero en la semana pasada se dice que Pablo se mantuvo firme, resistiendo ante la obligación que querían hacerle a Tito, circuncidarlo, hacerlo un prosélito, hacer que un gentil se convierta a la religión judía. Pero Pablo defendió enteramente eso. Entonces, habiendo culminado el concilio de Jerusalén, ellos llegan a un acuerdo. Bueno, vayamos y enviemos a representantes, en este caso a Pablo y a Bernabé, para las iglesias de Siria, Antioquía y otras, pero con un mensaje claro. Es decir, vayamos un momentico a Hechos capítulo 15. Versículo 20. Versículo 19, vamos a iniciar ahí. A ver. Ya va. 15. Perdón, versículo 22, que ahí inicia la carta que van a redactar para enviar a las iglesias, de lo que se habló en el concilio, de la conclusión, dice, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas,
que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Dice, por cuanto hemos oído, vean el versículo 24, que es importante, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, tomando el nombre de ellos, diciendo que son de parte de ellos, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto es importante porque esto lo está diciendo Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano de Jesucristo, y es el mismo que vamos a leer ahorita, porque están utilizando el nombre de Jacobo posiblemente, pero volvamos a Gálatas. Es posible que no eran lo que Jacobo enviaba. Y es algo que tenemos que tener discernimiento, porque se estaban haciendo pasar como enviados de Jacobo para visitar estas iglesias de Antioquía, pero no era cierto. Versículo 11 del capítulo 2 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Es delicado aquí porque estaban utilizando el nombre de Jacobo como representante o enviados para visitar esta iglesia de Antioquía. Pero vemos que en Hechos de los Apóstoles Jacobo fue preciso. Él dijo nombres: a Pedro, a Bernabé, a Silas, a Barsabás. Ellos eran los representantes que iban a ir. Y luego él dice después: porque he oído que algunos han ido y nosotros no hemos dado orden. Entonces estaban utilizando el nombre de los apóstoles, de este caso de Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, como para que le recibiesen. Hemos visto que los judaizantes tendían a espiar la libertad que tenían los gentiles, y que luego que los espiaban comenzaban a introducirse y enseñaban que debían abstenerse de ciertos alimentos, entre otras cosas. Y el día de hoy vamos a ver esto. Esta es la tercera experiencia que Pablo nos narra para defender que la justificación es solamente por la fe. Esta sección se va a dividir en dos: una parte histórica y una parte argumentativa. La parte argumentativa inicia hasta el capítulo 4, versículo 30 de Gálatas. Recuerden que estamos en la sección histórica y siempre vamos a tomar en cuenta Hechos de los Apóstoles. Cuando uno estudia un libro histórico, uno debe tomar en cuenta los otros libros, como Hechos de los Apóstoles. De igual manera, cuando se estudia con los profetas, se estudia Crónicas, se estudia Isaías, pero a la par. Entonces, una de las cosas que sucedía acá en la iglesia, como todas las iglesias primitivas de los gentiles, es que existía algo que se llamaba banquete ágape. Un banquete ágape donde cada semana la iglesia se reunía para comer juntos. Pero habían dos mesas. Uno era para los cristianos gentiles y otro para los cristianos judíos, para que no hubiese problemas con respecto a eso. ¿Por qué dos mesas? Porque en una mesa servían cosas lícitas para los gentiles y en la segunda mesa cosas lícitas que podían comer los judíos, que ahora eran cristianos. Para no tener esa lucha de conciencia con los hermanos, habían dos mesas. Entonces vemos que aquí Pablo llega a la iglesia de visita a Antioquía para confirmarlos, para recibir algún don de parte de ellos, para pasar un tiempo con él, y él se comienza a sentar en la mesa de los gentiles, comiendo carne de cerdo, como cualquier otra cosa. No había escándalo con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es la gravedad del asunto? Bueno,
podemos ver que en el versículo 11, Pablo reprende a Pedro. Así se va a llamar esta sección del versículo 11. Pablo reprende a Pedro. ¿Cómo lo hace? Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hay que tomar en cuenta que Pablo no estaba esperando a Pedro para decirle, no. Pedro ya convivía por un tiempo en la iglesia de Antioquía, era recibido, no fue un solo día, sino que Pedro comía constantemente con los gentiles. Es decir, que Pablo, observando varias veces la conducta de Pedro, comenzó a exhortarle. Mira, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí vemos que la palabra resistir es una oposición, es un enfrentamiento ante una persona cara a cara, porque era de condenar. Recuerden que Pedro era un apóstol. Él entendía que la justificación era por fe, y él entendía por medio de la revelación que Jesucristo mismo le enseñó cuando él estaba aquí en la tierra, y también a través de visiones, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los discípulos estaban con él cuando Jesús reprendió a los fariseos que le decían que porque tus discípulos comen sin lavarse las manos. Jesucristo le reprende, y ahí estaban los discípulos, los apóstoles, y estaban escuchando, y él dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces, aquí no está hablando de que no debemos limpiarnos las manos por higiene, por limpieza, no, está hablando porque los judíos entendían que un alimento contaminado entraba al cuerpo, iba a contaminar de manera de purificación. Tenían un ritual con respecto a eso para mantenerse santo, pero Jesucristo lo reprende y le dice que no hay alimento malo. Y aún así los apóstoles o los discípulos, luego que culmina esa reprensión, él le dice: Señor, no entendemos. Y él les explica detalladamente qué es lo que sucedió. La segunda observación que Pablo tuvo con respecto a lo que es las dietas o lo de comer fue cuando iba a la casa de Cornelio. Dios se le revela a través de una visión con unos lienzos donde coloca unas cantidades de animales, y Dios mismo le repite 3 veces: mata y come, mata y come. Y él decía que no, Señor, ninguna cosa inmunda he tocado, he comido. Entonces se lo repite 3 veces, y Dios le revela que lo que no le llame inmundo a lo que yo he limpiado. Esas directrices acerca de la alimentación, eso es encontrado en Levítico. En el libro de Levítico explican cuáles eran los alimentos que los judíos debían abstenerse estrictamente. Entonces Pedro tenía eso en concepción, pero a través de haber sido enseñado por Dios mismo, de no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado, él va a la casa de Cornelio, predica el evangelio, se convierte, desciende el Espíritu Santo, entre otros. Entonces la conducta de Pablo fue siendo moldeada, fue siendo instruida progresivamente. Dios fue paciente con él, Dios fue paciente, sí. Pero miren acá, Pedro volvió a hacer lo mismo. Recuerden, estaban 2 banquetes. Pedro acostumbró comer con los gentiles, pero cuando escuchó que venían los que eran enviados por Jacobo de Jerusalén, él dice, mira cómo dice: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces él dice que se retraía y se apartaba. Eso lo escribe Pablo, y Pablo observándole. Y es delicado porque esta es la razón por la cual Pablo reprende a Pedro. La razón es que, que antes que viniesen estos enviados por Jacobo, comía con tranquilidad con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Esa palabra retraía es utilizada como en el ejército cuando hay una retirada estratégica, es decir, están en medio combate, y cuando ve que están perdiendo, el comandante, hay una retirada, y ellos comienzan a apartarse estratégicamente. Y dice, y se apartaba, porque tenía miedo de la
circuncisión. Aquí vemos la razón por la cual Pablo reprende a Pedro, pero también vemos la razón por la cual Pedro se abstiene, se retrae, se aparta de los gentiles. Ahora, nosotros vimos que en Romanos habían hombres fuertes de conciencia, débiles en la fe, fuertes en la fe, y eso se estaba dando allí en la iglesia de Gálatas. Habían 2 banquetes para que no tuvieran problemas en chocar con respecto a su cultura. Pero Pedro estaba prácticamente poniendo en riesgo, o estaba atacando directamente el evangelio. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos veían a los gentiles como inmundos, como paganos, como pecadores, y se veían los judíos superiores a ellos. Es decir, había una especie de racismo con respecto a todas las naciones que no eran del pueblo de Israel. Y eso es delicado porque cuando llegamos al evangelio, esa barrera se elimina. Y Pedro lo entendía, fue revelado por Jesucristo, fue revelado por la conversión de los gentiles. En el concilio quedaron en acuerdo, porque esto fue después del concilio. Es algo que es impresionante como una columna, como un apóstol puede errar. No por lo que predicaba, sino por su conducta. Entonces, hace poquito, en el concilio de Jerusalén dijiste, sí, hasta él dio voto de lo que sucedió con los gentiles, y él daba voz, bueno, amén. No pongamos carga que no podemos cargar ni siquiera nuestros antepasados. Y él cae en lo que él defendía. Y es por eso que Pablo toma la valentía, la sagacidad de reprenderlo públicamente. Vayamos a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 1 de capítulo 5, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ok, tengámonos allí. Saltemos un poco más adelante para el versículo 17 del mismo capítulo 5. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Acá, detengámonos acá. Entonces, si es mismo Pablo enseñando a Timoteo de cómo se debe reprender a los ancianos, a los líderes, a exhortarlos, tratarlos como a padres, porque él toma la osadía de hacerlo, primeramente públicamente, y segundo, de la manera que lo hizo. Bueno, en el versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3. Mira, él sigue hablando de que no seamos ligeros a acusar a los líderes, a los ancianos tan fácil. Dice: contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3, teniendo testigos, teniendo argumentos. Pero el versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Acá vemos también esa balance que lleva Pablo con respecto a las disciplinas, con respecto a los líderes. Es que Pedro fue instruido, era apóstol, era alguien de ejemplo. No está diciendo que no es posible que los creyentes o los apóstoles, los mismos apóstoles, no tengan pecado, pero con respecto al evangelio, con respecto a lo que él predica, con respecto a lo que se ha enseñado y se ha acordado en el concilio, tengan cuidado. Por eso él dice que en el capítulo 1, si un apóstol, o sea, si uno de nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio,
sea anatema. Y Pablo es consecuente con lo que dijo en el capítulo 1, y ahora él da la experiencia que tuvo con Pedro. Y eso también dándole a entender a la iglesia de Galacia que Pedro tiene la misma autoridad que Pablo, y que Pablo tiene la misma autoridad que Pedro como apóstol. Entonces, si un líder o un predicador o alguien que enseña la palabra de Dios no anda conforme a lo que predica, ese hombre pierde tal autoridad. Es digno de ser reprendido, es digno de ser exhortado públicamente. Dice, ¿por qué? Para que los demás tengan temor. Volvamos a Gálatas. Dice, el versículo 13, vamos a ver la consecuencia de la conducta de Pablo y todo lo que arrastró su comportamiento. Versículo 13, dice así: y en la simulación participaban también los otros judíos. Mira, le llaman judíos. Ya no le llama creyentes, le llaman judíos. Y arriba dice a los de la circuncisión. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La conducta del apóstol Pedro era tan influyente que arrastró a algunos hermanos cristianos, pero judíos, también eran judíos, y aún Bernabé, también judío, fue arrastrado. Recuerden que Bernabé fue el mentor de Pablo. Recuerden que Bernabé fue el que trajo para que ayudase a Pablo en el ministerio de Antioquía para discipular. Y fue Bernabé quien presentó a Pablo delante de los apóstoles. Y Bernabé cayó también junto con Pedro, siendo arrastrado por los judaizantes. Y como dije hace un rato, la Iglesia Católica ha intentado esconder eso o distorsionarlo para que ninguno de estos hombres, ni Pedro ni Bernabé, sean hombres intachables, para que la iglesia pueda verlos intachables. Pero no, aquí vemos que cayeron en un error. Y tanto así que Pablo le llama que eran dignos de condenar. Entonces, versículo 13, vemos la consecuencia, cómo participaban también. Es decir, que los judíos también estaban participando y absteniéndose, separándose de los gentiles de manera simulada, de manera cuidadosa, de manera que no se casi ni se detallara que hay una división, pero lo hacían en simulación. Por ejemplo, ¿cómo es alguien que disimula? Por lo menos cuando le dicen una mentira a alguien, o cuando quiere hacer algo, pero en simulación aparenta algo. Y lo vamos a ver un poquito más claro porque él utiliza también la palabra hipócrita. Está llamando hipócrita no solamente a Pedro, sino a todo lo que arrastró con su conducta. Y la palabra hipócrita se utilizaba comúnmente como aquellos que eran, cuando hacían una obra de arte, se colocaba una máscara e interpretaban un personaje, pero cuando se quitaban la máscara eran otra persona. De ese mismo uso lo está usando Pablo para referirse a esos hombres que se ponían una máscara, hipócritas, y cuando salían del templo, salían de eso, eran otros. En este caso, cuando no estaban los judíos, Pedro se sentaba con los gentiles. Entonces, hemos visto en los primeros versículos del 11 al 13, vimos, Pablo reprende a Pedro, vimos la razón de tanto de Pedro como la razón de Pablo, por lo cual él lo reprende. Las consecuencias en el versículo 13, arrastró a los hermanos, y
Pero una cosa que tenemos que recordar un poco, ¿por qué Pedro tenía miedo? Posiblemente tenía miedo a lo mismo que están haciendo con Pablo aquí, en Gálatas. Los mismos judaizantes están atacando el ministerio de Pablo porque enseñaba una enseñanza que promovía el pecado, un libertinaje. Y Pedro tenía miedo quizás que lo asocien con eso. Pero vemos a Pablo que lamentablemente tiene que exhortar al hermano Pedro, pero Pedro no actúa en resistencia, sino más bien vemos en su carta que él se doblegó, pues él no hubo resistencia. Ahora, veamos el versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Del versículo 14 al 16 vemos el argumento de Pablo en defender el evangelio de la gracia, o más que todo recordarle a Pedro que no debe conducirse así, porque Dios mismo, Jesucristo, pagó y nos justificó. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, utilizan la verdad del evangelio, eso también lo dijo en el versículo pasado, la verdad del evangelio. Lo que Pablo está defendiendo aquí es la verdad del evangelio. La conducta de Pablo estaba atentando la verdad del evangelio, haciendo superiores a los judíos. Y él les dice: si tú, siendo judío, vive como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Utiliza el término judaizar. Y dice: si tú, siendo judío, vives como gentil, porque has entendido que somos justificados por la fe, por gracia. ¿Por qué? Dice, vives como judío y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa palabra obligar, hay que tener cuidado, porque Pedro en ningún momento estaba enseñando doctrina errada. Tenemos que tener cuidado, sino que él, por su influencia de apóstol, arrastraba lo mismo que lo que sucedió en el versículo anterior. No podemos interpretar de que él obligaba o enseñaba porque no es lo correcto. Pedro fue un apóstol intachable en doctrina. Y si nosotros apelamos a eso, pone en duda lo escrito de él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, en conducta es diferente. No tanto por lo que dice, pero en conducta, Pedro si no anduvo correctamente, porque en varias veces vemos que él se rebajaba, él tuvo caídas, pero en lo que decía y afirmaba como apóstol era inspirado por Dios. Entonces, versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, es decir, Pablo, Pedro, judíos étnicamente y no pecadores, no está diciendo que los judíos no sean pecadores, sino que no tenían la costumbre que ellos practican, porque más bien los judíos tenían pecados, pero no vivían, no como conocían la ley, temían a Dios por algo. Pero los gentiles no, y le daban rienda suelta a sus pasiones. Y él por eso dice, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hermano, esta sección es argumentativa, y todo lo que dice Pablo aquí va a ir calando en nuestras mentes, porque es algo tajante lo que está diciendo. Mira, dice, lo voy a repetir varias veces. Versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es decir, de igual modo que los gentiles creen para ser salvos y ser justificados, los judíos también, y ellos creyeron de igual manera que ellos son justificados, es por eso. Y dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Menciona mucho la palabra justificado. Recuerden que la palabra justificado hace referencia a ser declarado inocente dentro de un tribunal, en este caso el tribunal de Dios. Cuando Dios vaya a emitir juicio, Él va a tomar lo que hemos hecho aquí en la tierra. Si hemos vivido una vida pecaminosa, Él va a tomar en cuenta eso. Pero la Biblia habla de que Dios mandó a Jesucristo como el mediador, el sustituto por nuestro pecado, aquel abogado. Entonces, Él vivió una vida perfecta, se sometió a la ley, se sometió a todos los mandatos, incluso se sometió al bautismo de Juan el Bautista, para que aquellos que crean en Él sean salvos. Y Pablo lo que quiere hacer aquí es abolir toda confianza en el hombre y en la ley. Él quiere abolir toda confianza, y no solamente en esta, en cualquier ley. Porque hoy en día, no se judaiza la iglesia diciendo que hay que circuncidarse, guardar los mandamientos, pero comenzamos a hacer una cantidad de leyes humanas de hombres forzando y poniendo cargas en los creyentes y diciéndoles que si se bautizan serán salvos, si no desciende el Espíritu Santo, no hablas en lengua, no serás salvo. Entonces eso es delicado, porque aquí habla Pablo claramente que no por obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será librado de culpa. Entonces, ese es el primer argumento que hace Pablo en defensa del Evangelio por la conducta de Pedro. Él está haciéndole recordar todo lo que Dios ha revelado. El segundo argumento dice así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí está Pablo intentando decir que, los judaizantes tienen razón. Vamos a poner así, tienen razón. Vamos a buscar ser justificados, aprobado delante de Dios, guardando la ley. Dice, también nosotros somos hallados pecadores. ¿O no se acuerdan, Pedro, que nuestros antepasados han durado 1500 años intentando guardar la ley? Lo que sucede es que Dios puso adicional una ceremonia para el perdón de pecado. ¿O no se acuerdan? Dios, cuando hacen los sacrificios cada año para perdón de pecado, en la tapa del arca era para perdón de pecado. No es que ellos cumplían la ley. Lo que sucede es que los judíos eran excelentes y guardaban bastante. ¿Sabes qué? La ceremonia, que era lo más fácil, pero no guardaban los 10 mandamientos. Entonces ellos tuvieron una nomenclatura ahí extraña y comenzaron a añadir cosas que no son. Entonces Pablo le está diciendo, mira, nosotros somos hallados culpables si queremos guardar la ley. ¿No se acuerdan que nuestros antepasados, ninguno pudo haber guardado la ley? Es delicado, Pedro. Entonces dice, la acusación que hacen esto es, entonces Jesucristo nos quita la ley para nosotros entregarnos el pecado. Algo así como cuando Pedro dijo en Romanos, en capítulo 6, que entonces abundaremos en el pecado para que la gracia abunda. Casi igual está diciendo lo mismo. Casi igualito está diciendo lo mismo. Es decir, están acusando entonces a Jesús de que él predicaba un falso evangelio que promovía la carnalidad y el libertinaje. Pero él dice, en ninguna manera. Ese es el segundo argumento que hace Pablo en defensa del evangelio. Mira lo que dice el versículo 18, en ese mismo defensa del argumento. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Me llama mucho la atención la palabra transgresor y no le llama pecado.
La palabra transgresión se utiliza siempre en alguien que es consciente de lo que está haciendo, que está invalidando, que está quebrantando un mandamiento grave. Y no solamente lo está quebrantando inconscientemente, lo está haciendo intencionalmente. Por eso él dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es como que Pablo, cuando va a Damasco a perseguir la iglesia, él tenía un concepto de lo que es la iglesia judía y todos los rituales y todos los mandamientos. Él, cuando se enfrenta con Jesucristo, es impactado por el evangelio y todo esto, él abandona por completo todo lo que tenía que ser referente a las leyes, a las ceremonias. Él abandona por completo. Y aquí lo que está diciendo es que si yo vuelvo a edificar eso mismo, transgresor me hago. Es decir, vuelvo al sistema de sacrificio, vuelvo al sistema de ceremonia, a guardar la ley y todas esas cosas. Él no lo ve como un juego. Él no lo ve como un juego. No hay otro mensaje en el cual alguien puede ser justificado. No es guardando la ley, porque nadie lo ha podido hacer. Los sacrificios que se hacían para perdón de pecados en la antigüedad era tipo y sombra de lo que iba a ser el Cordero Perfecto, Jesucristo. Entonces, él concluye la segunda argumentación en el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Recuerden que cuando en el caso de Pablo vivía para la ley, él se encontraba hallado pecador, porque no podía guardar la ley. La ley lo condenaba, la ley lo mataba, la ley lo separaba de Dios. Y él dice, porque yo por la ley soy muerto. O sea, era imposible que pudiera él guardar los mandamientos. Y eso que él era alguien distinguido de su época con respecto a la enseñanza. Era muerto para la ley, es decir, que la ley me condenaba, la ley me mataba, la ley me atormentaba. Ahora él dice, a fin de vivir para Dios. Él ahora se haya muerto para la ley, pero ahora vivo para con Dios. Esa es la conclusión del segundo argumento de Pablo. Y en el versículo 20 y 21 vemos la conclusión. Yo quiero leerla en otra versión. Versículos 20 y 21. Un momento. Gálatas 2. NTV dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Aquí se ve un poco más clara, porque vemos que con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí vamos a ver lo que brevemente la unión con Cristo, ¿sí? Brevemente. Pablo resalta nuevamente lo que es la unión con Cristo en la crucifixión. Nosotros hemos creído, nos han enseñado de que cuando nosotros pecamos nos bajamos de la cruz, pero eso no es posible. Eso no es posible. Y hemos sido enseñados de esa manera y afecta no solamente el Evangelio, sino afecta muchas de las doctrinas importantes con respecto a eso. Primero, es metafórica. Segundo, no hay nadie que pueda crucificarse nuevamente. Necesitamos a alguien más para uno poder ser crucificado. Uno puede clavarse un primer clavo y el otro. ¿Cómo hago? Lo que quiero que pudieran ver o observar es que cuando somos crucificados en Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, Él nos justifica, Él paga todos los pecados de nosotros, entre otras cosas. Y no solamente eso, dice,
él anima, o lo que le queda al creyente es vivir en la fe. En la fe, por eso es que dice, el justo vivirá por fe, porque él va a vivir en la vida terrenal, viviendo, creyendo que en la cruz, en la crucifixión de Cristo, paga, consumado es todos los pecados, todo el plan de redención de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si es posible que por nuestra justicia, por nuestra obediencia a la ley, fuésemos justificados, entonces en vano murió Jesucristo. Si aquí hay alguien que puede completar o terminar de rellenar la obra de Jesucristo, entonces en vano murió Cristo. Como el hermano ha explicado semanas atrás, que la obra de Cristo es suficiente. Él abarca los pecados pasados, presentes y futuros. Y con respecto a la unión con Cristo, es que nadie puede ni mejorar ni demejorar la condición en que los creyentes, colocando su fe en Jesucristo, pueden quitar. No hay nada que puedan hacer como para añadir a la obra de Jesucristo. Ok, concluyendo lo que es la narrativa de Pablo, vamos a unas breves aplicaciones. Acá vemos, hermanos, que Pablo es valiente a enfrentar, a corregir, a exhortar a los líderes. Y no solamente a los líderes, también fueron exhortados de igual manera a Bernabé, a los demás hermanos cristianos que eran judíos, fueron exhortados también. Al ver la reprensión, ellos también fueron reprendidos. Es decir, que los líderes no son intocables. Cuando un líder se sale de lo que la Biblia habla, pierde autoridad. No es digno de que los creyentes se sometan. Ahora, Jesucristo nos da el modelo de cómo nosotros debemos reprender, exhortar la ofensa de algún hermano o de algún líder. El mismo Pablo también nos enseña de cómo debe hacerse, con testigos, con argumentos, no la ligera. Segundo, la disciplina es necesaria cuando está en riesgo el evangelio de Dios. Y no solamente en eso, en este caso la disciplina también es necesaria para la santidad o para la gloria de Cristo. En este caso hubo el conflicto con respecto a que la conducta de Pedro prácticamente negaba la división que había quitado Jesucristo por medio de su muerte, y eso era grave. En la primera experiencia y en la segunda vemos a Pedro defendiendo que la circuncisión ya cesó, igual que Pablo, todos aprobando eso. Ahora en esta experiencia vemos que las dietas, las comidas también cesaron. Nadie puede venir a imponer algo acerca de no comer o comer algo como si fuese mandado por Dios. Segundo, yo sé que tenemos a veces temor a la hora de exponer, a confrontar, a debatir, y uno prefiere a veces tolerar al hermano, pero es lamentable porque acarreamos muchas consecuencias, o sea, acarreamos dificultades, y la iglesia crece no crece saludable, y es delicado. Es por eso que la Biblia nos manda que reprendamos a tiempo, tío, que no seamos ligeros con esto. Pablo, cuando observa a lo que los corintios tenían a un hombre, a un hijo de un padre que tenía un hijo que era incesto, Pablo se maravilló porque no habían hecho nada a la iglesia. ¿Por qué no había hecho nada a la iglesia? En vez de estar entretenidos en otras cosas, enfóquense en lo que deberían hacer. Entonces dice, toma la determinación, sáquenlo. Porque eso pone en riesgo no solamente la reputación de la iglesia, sino de Cristo. Y además es beneficioso para ese hermano, porque vemos en 2 Corintios cómo fue restaurada. A veces lo que nos hace falta a uno es una reprensión, hermano. A veces lo que nos hace falta a nosotros es una exhortación. Por eso es que Dios se vale de eso para nuestra restauración. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos, Padre amado, por esta sección que nos permite escuchar, estudiar, Señor.
Agradecemos porque tú tienes misericordia para con nosotros, Señor. Tú nos has llamado, Señor, con misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite escuchar sana doctrina. Ayúdanos a nosotros, Señor, a perseverar fielmente a tu palabra, Señor, ya que vimos a Bernabé, a Pedro, Señor, que también cayeron, Señor. Te pido que nosotros también seamos guardados, Padre amado, del error. Te pido que guardes al hermano Frank y guardes al hermano Darwin, Señor, a mi persona, Señor, con respecto a las doctrinas bíblicas, Señor, por favor. Que seamos esforzados, que seamos diligentes en conservar tu palabra, Señor. De igual manera te pido por aquellos, Señor, que escuchan tu mensaje del Evangelio, Señor. No hay una ley, Señor, que podamos añadir a tu gracia, Señor. No hay algo más que tengamos que añadir, Señor, a tu Evangelio, Señor. Tu obra es suficiente, Señor. Perdónanos, Señor, cuando queremos añadir a nuestra conversión santidad, pero de manera direccionada mal, Señor, sino que nos gloriamos a nosotros mismos y no dependemos de tu gracia, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos cuando queremos practicar el activismo y no ser como Marta y María, ¿no? Donde servían a Jesucristo, Señor. Una estaba entretenida en servir las mesas, pero ella escuchaba la palabra de Dios fielmente. Te pido que seamos como ella, Padre amado, que apartemos el tiempo, que apartemos la vanidad de este mundo, Señor, y podamos escuchar tu palabra, orar junto a ti, Señor, por favor. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.